Recuerdo muy bien que era octubre y el clima estaba muy fresco. Era un fin de semana y yo estaba aburrido y solo pasaba los canales esperando algo que me entretuviera, cuando de repente pasé por Jetix, si no mal recuerdo, y me atrajo totalmente la animación de El viaje de Chihiro. Al principio pensé que era una especie de serie animada, pero el tiempo pasaba y me di cuenta que era una película. Cuando Chihiro se pierde en este mundo, yo me sentía incómodo por todas las criaturas y se creaba una especie de miedo dentro de mí, pero en la intriga podía más conmigo. Me daba miedo Yubaba, o cuando los padres se transformaron en cerdos, y a veces lo cambiaba, pero quería terminarla. Estaba dispuesto a hacerlo. No entendí casi nada. Creo haber tenido unos 10 años como mucho, pero los sentimientos y la experiencia estaban dentro de mí. Pasaron los años y nunca la volví a ver, pero yo seguía recordándola. Antes de Psicosis, yo nunca había terminado de ver una película en blanco y negro. Pensaban que eran aburridas y para viejos. Antes de Psicosis también le tenía poco interés al género de terror. No me entretenían, no me asustaban, pero luego... Sé que esta película es obligación para todo cinéfilo, e intenté hacer este top con películas poco conocidas. Pero películas como Psicosis simplemente no se pueden dejar fuera. Era la primera vez en que en realidad sentí pánico y cerré los ojos. Una regla tonta que tengo es precisamente no cerrar los ojos en una película, sin importar qué. Han tenido que pasar 8 años para poder ver la famosa escena de la bañera completa. He parpadeado, pero la he repetido y hoy en día la sensación es la misma y la película en sí nunca envejecerá. Se podría decir que esta película me ha dado gran parte de la cultura y referencias que dispongo hoy en día, tan vital que sabía que mi intro tenía que ser esta. El bueno, el malo y el feo me voló la mente. Y sí, también pensaba que estas películas eran aburridas. Era un cipote, ¿ok? La sentí larguísima por momentos. Quería que terminara porque había cosas que no entendía, pero quería ver el final, así que esperé. Y cuando llegó el desenlace, seguí esperando. Un tiempo después, encontraría el tema principal de la película en un disco de mi abuelo. Reproducía tanto ese disco que terminé rayándome. Luego llegó Gorilas a mis ojos y oídos.
y reviví mi experiencia con la película. Y desencadenó todo hasta aquí. He visto todos los westerns posibles desde entonces, y mi meta es hacer uno que ponga de moda de nuevo el género. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par... Recuerdo muy bien que no quería ir a ver esta peli. Y es que en mi salón habían regalado los pases, pero claro, era solo una para cada alumno. Y hasta ese día yo nunca había ido al cine sin mi madre. Tampoco es que tuviera mucho problema, pero no me apetecía. Finalmente fui y me senté con mi mejor amigo. Estaba absorto en la película y cuando terminó estaba encantado. Yo quería ser chef. De nuevo, era un cipote. Ratatouille es de las pocas películas de Pixar que te muestra y no cuenta. Los Increíbles es otra, por ejemplo. Pero esa escena de Ego es maravillosa. Yo me había quedado en shock, aunque en ese entonces no entendí la escena en su totalidad. Fue una cachetada de Pixar en mi percepción de sus películas. El Ángel Exterminador supuso para mí un gran cambio porque descubrí a Buñuel, gracias a los surrealistas. Y por un buen tiempo era la forma en que yo quería escribir y pintar. El Ángel Exterminador es una obra infravalorada, aún no entiendo por qué. Es la mejor película del cine mexicano para la crítica y yo siempre lo supe desde el día que la vi. Es una película difícil, debo decir. Tenía 16 años cuando la vi y creo que no la aprecié del todo. Pero la escena que me alucinó, además de toda la trama en sí, fue una del mero principio, cuando los invitados están entrando por un pasillo y la escena se repite. Me dio risa porque pensé que el video estaba malo, la vi en YouTube. Así que repetí la escena, me sorprendí al ver que la escena sí era la misma, pero algunas cosas cambiaban. Y simplemente me pregunté, ¿esto se puede? Y ahora que lo analizo, es una forma de romper la cuarta pared que ni siquiera Hollywood ha explotado aún. ¡Por aquí, señores! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! Esta fue la primera película que vi de forma consciente de Woody Allen. Había visto una de más pequeño, Toma el dinero y corre, y recuerdo que la disfruté mucho, pero ahí nomás quedó todo. Woody Allen es un director muy prolífico, pero sacar una película por año no es sinónimo de calidad, porque hay que aceptarlo, algunas son una mierda, pero en lo general siempre encuentro algo dentro de cada una de ellas. Ahora,
con Midnight in Paris es donde todos podemos estar de acuerdo que es una gran película. Y si no pensás lo mismo, pues que te den por... Hablando en serio, y de forma objetiva, Midnight in Paris es de las mejores películas del siglo XXI. Pero esto es algo personal, por lo que daré un poco de contexto. Cuando yo vi esta película tenía muy fresco toda mi fascinación por el surrealismo. De hecho, por eso puse El Ángel Exterminador en la posición anterior, porque yo vi esa película antes que Medianoche en París, y justamente ahí es donde sale un chiste haciendo referencia a esa película. Y muchas personas pueden decir que es una película para artistas y que se olvida del público común y que por lo tanto es pretenciosa. Pero déjeme objetar eso, señor juez, porque precisamente es una de las cosas mágicas de Medianoche en París, porque es una comedia romántica, pero cada género es independiente del otro, porque sí, si te gusta el arte y la cultura vas a disfrutar esta película al máximo. Pero por el otro lado está el género romántico, que cualquier espectador común va a admirar y va a disfrutar. Cuando yo la vi al principio me enfoqué en la comedia, y aún lo hago, pero acorde la veía la disfrutaba más en su romanticismo, por lo que siento que es una película que nunca envejece. Bueno, ha llegado el momento más doloroso para mí. Esta es la primer película del top, que es de los últimos años, que también estará en mi top 10 de las mejores películas del año. Y estoy hablando de Tres anuncios por un crimen. Three Billboards Outside es una película que sin duda me cambió la vida. Y si la miras con atención y con una mente abierta, puede cambiar la de cualquiera. Normalmente cuando una película nos hace llorar es porque nos toca algún tema con el que tuvimos una experiencia previa. Pero con esta película yo lloré como nunca lo había hecho con ninguna otra. Y no hablo de un par de lagrimitas, hablo de un llanto. Pocas veces había llorado así en mi vida, y no fue por ningún tema en particular que tuviera que ver con mi niñez o relacionado con el amor o alguna pérdida. No. La escena que me hizo llorar fue un acto de violencia, y la forma en que está dirigida te transmite todo, como la frustración del personaje que violenta, y es lo que duele, que la sociedad, a pesar de nuestros intentos de rescatarnos a nosotros mismos, siempre habrá unos cuantos que lancemos nuestra moral por la ventana de un segundo piso. Y sí, la segunda y la última película de este año en este top es La forma del agua. Probablemente con el tiempo vea este top y no esté de acuerdo con ciertas posiciones, pero ahora mismo siento que esta película me ha dado mucho. Entre todo, que quiero hacer mi propio film. Siempre me tocó ver las películas de Guillermo del Toro por la tele, por lo que cuando supe que estrenarían su nueva película, sabía que tenía que verla. Lastimosamente el estreno coincidió durante una temporada bastante apretada para cualquier universitario, por lo que no pude conseguir a alguien que me acompañara. Yo nunca había ido al cine, solo antes, y la verdad es que ahora quiero repetirlo. Incluso llegué tarde a la función porque tenía exámenes, y recuerdo todos los rostros viendo hacia mi dirección. Me sentía tan pequeño, pero luego me senté en mi butaca y me dejé atrapar. Lo que quiero decir es que cuando entré estaba nervioso, incómodo por esas miradas, pero cuando salí
fui la persona más feliz en esa sala de cine. Y lo sé, porque cuando vi los rostros de la gente solo pude notar indiferencia. Una película más para ellos. Muy buena, dirían otros, argumentando que había ganado el Oscar. Pero yo tenía una sonrisa de oreja a oreja, y ni siquiera la podía controlar, porque lo que había visto yo ahí era una declaración de amor al cine. No sé qué tan conocida será esta película en Latinoamérica, pero en Estados Unidos esta película tuvo cierta repercusión precisamente porque trata temas muy americanos. Labor Day, o Aires de Esperanzas, es sobre un asesino que secuestra a una madre y a su hijo en su propia casa, y luego eso desencadenará una dinámica entre estos personajes muy curiosa, que se aleja de todos los lugares comunes posibles. Es una película lenta, de apreciación, sumergida en la cotidianeidad, pero que sabe mantener la intriga y la tensión y soltarla en los puntos más importantes. Y debido a su escena famosa con el pie, fue que yo empecé a entender el cine de otra forma, y fue la primera película que yo analicé de forma consciente. Y el puesto número 1 no podía ser otro que Kill Bill. Creo que yo jamás hubiera abierto este canal ni me hubiera interesado por el cine más allá de un medio de divertimento, pero Kill Bill lo cambió todo para mí. Recuerdo tener unos 13 o 14 años cuando estaba en el sofá de mi sala pasando los canales, matando el tiempo luego de clases, cuando me encontré con Kill Bill, que estaba recién empezando, así que la dejé. Como dije en uno de mis primeros videos, para mí el cine era puro entretenimiento y una actividad que compartía con mi madre, pero luego de ver lo que vi, en mi cerebro hubo una revolución y entendí que el cine era un arte legítimo, así como los cuentos y poemas con los que crecí. No hay mucho que decir de esta película, ya que para cualquier cinéfilo es obvio que esta película es clave, pero para mí lo es porque me hizo investigar sobre los planos, sobre guiones de otras películas. Es decir, gracias a esta película yo me sumergí en las bases para entender y hacer cine, y que una vez aprendidas puedes romperlas a tu antojo. Si llegaste hasta el final del video, te agradezco mucho, y te agradecería más que dejaras un like y te suscribieras. Además de que me compartieras en los comentarios qué es lo que opinas de este top, si estás en desacuerdo. Recuerda que es algo subjetivo y tú tienes tu propia lista seguramente, por lo que me gustaría saber cuáles son tus películas que te marcaron. Tal vez un top 5, puedes dejarlo en los comentarios, o lo que quieras. Chao, y gracias totales. You're still here? It's over. Go home. Go.